Muy buenas tardes a todos y todas. Hoy les damos la bienvenida a la sesión número 15 de la Riera Puertas Abiertas, este espacio en el que hemos venido compartiendo investigaciones, avances de este campo tan importante que es la investigación sobre educación rural. Hoy nos acompañan dos integrantes, dos miembros de esta investigación sobre educación rural que primeramente con la ponencia de Mónica Escobar, quien desde la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina, nos comparte hoy la ponencia La enseñanza de la matemática en aulas multigrado inclusivas, una mirada desde la formación docente. Y también nos acompaña hoy David Herrera Figueroa de Yucatán, de la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 31A de Peto, para compartir la ponencia Procesos de tutoría en la enseñanza y fomento de la lectura en lengua originaria en escuelas multigrado. Y bueno, empezaremos hoy con Mónica. Antes de cederle la palabra y escucharla, voy a leer una breve semblanza de su trayectoria para que ustedes conozcan quién nos está hoy hablando sobre la enseñanza de la matemática en aulas multigrado. Entonces, voy a leer la semblanza de Mónica. Un momentito, por favor, que mi computadora está un poco mal. Mónica Escobar es maestra de educación primaria, es profesora en ciencias de la educación y magíster en educación por la Universidad Nacional de La Plata, Argentina. Actualmente es profesora adjunta en el profesorado y la licenciatura en ciencias de la educación. Se desempeña como coordinadora académica y profesora en la especialización en la enseñanza de la matemática para el nivel inicial y el nivel primario en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata. En la misma universidad es investigadora en temáticas vinculadas a la enseñanza de la matemática desde una perspectiva inclusiva en aulas urbanas y rurales. A su vez, dirige proyectos de extensión sobre educación rural y apoyo escolar. Se desempeña como asesora de la Dirección de Educación Primaria de la provincia de Buenos Aires. Es autora de diseños y documentos curriculares, de artículos académicos y de publicaciones destinadas a maestros y estudiantes. Y como ya mencioné, Mónica es miembro de esta red desde hace varios años. Y bueno, Mónica, pues te escuchamos y muchas gracias por compartir con nosotros esta ponencia hoy. Bueno, muchísimas gracias. Buenas noches acá desde Argentina. Voy a compartir pantalla. ¿Ahí se ve? Sí, Se ve muy bien. Bueno, me alegro. Bueno, en primer lugar quiero agradecer este espacio que abrió la RIER desde estos 2 años, con todas estas sesiones que fueron, hoy ya estamos en la número 15, que fue un espacio tan rico para conocernos un poco más, para difundir el trabajo que se viene haciendo desde distintas instituciones, y bueno, agradezco mucho la posibilidad que tengo hoy de compartir al menos brevemente el trabajo que venimos realizando desde la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata. Lo que yo decidí hacer frente a lo que entiendo que es este espacio, que es de difundir el trabajo que se viene realizando, voy a hacer a ver si avanza. Ahí, un recorrido de investigación, docencia y extensión como los 3 pilares fundamentales de la universidad en las temáticas que venimos estudiando, ¿no? Y la temática que nos convoca.
Empezamos con un primer proyecto en el 2011, así que voy a hacer un recorrido por estos 12 años de trabajo. Por eso le pedí por favor que me avisen cuando faltan unos 5 minutitos para terminar, porque es tanto el trabajo que por ahí puede ser eh, que, que me quede corto el tiempo. En primer lugar, nosotros comenzamos en el 2012-11 con una investigación que se extendió por 2 periodos. El primero es del trabajo docente en aulas de docentes de escuelas rurales primarias, la directora Mirta Castedo y el codirector Isabelino Siede, que se extendió en un segundo proyecto, Interacciones en aulas multigrado, aportes para la organización curricular, las prácticas de enseñanza y la formación docente en escuelas rurales primarias. Estos equipos de investigación tuvieron al interior 3 líneas de trabajo, una dedicada a la didáctica de las ciencias sociales, otro a la didáctica de la lectura y la escritura, y otro vinculado a la didáctica de la matemática, que es en la línea de investigación en la que yo me inscribo. Los resultados o principales aportes de estos 2 proyectos de investigación se condensan en este libro que está en pantalla, y este es el link para descarga gratuita. El primer capítulo de ese libro, con mis compañeras de equipo de investigación, coordinado por Claudia Breutmann y junto con Inés Sancha, habla de la diversidad como ventaja en las clases de matemática de primaria. Y en este título que le pusimos a este capítulo me sirve para decir que nosotros nos acercamos a las aulas plurigrado como un objeto de estudio porque encontrábamos que allí la diversidad de conocimientos de estudiantes, de edades, de grados, que se reúnen en un aula plurigrado, por eso buscamos escuelas unitarias, nos permitía estudiar las condiciones didácticas que permiten la producción del conocimiento matemático en condiciones, en contextos de diversidad, y cuáles eran las condiciones que se podían generar para convertir esa diversidad en una ventaja pedagógica y no considerarla como un obstáculo, como muchas veces suele considerarse. Dentro de estos 2 proyectos, las acciones realizadas muy sintéticamente tienen que ver, por un lado, con describir y analizar las prácticas de enseñanza de la matemática en aulas plurigrado de escuelas rurales unitarias, y para eso, para conocer el trabajo que los maestros llevaban adelante, hicimos entrevistas y también observaciones naturalistas de clase. Con observaciones naturalistas nos referimos a observaciones de clases en las que los investigadores no intervienen ni en la selección, ni en la planificación de las clases, ni en la gestión. Estas observaciones y estas entrevistas nos permitieron ver que a veces las clases del plurigrado no necesariamente estaban todos trabajando, todos los alumnos trabajando con una misma área. Por ahí algunos estaban con matemática, otros con sociales, otros con prácticas del lenguaje. Había escasas interacciones, y por eso nosotros le propusimos a la maestra de la escuela seleccionada para el estudio em, encarar la planificación de manera conjunta de clases de matemática en las que se puedan promover interacciones entre pares de conocimientos próximos pero también distantes, que eran poco frecuentes en ese aula. Seleccionamos, junto con la maestra, el contenido de enseñanza y las situaciones a trabajar. Para eso compartimos espacios de intercambio de lecturas, tanto de documentos curriculares como de publicaciones destinadas a maestros y también a alumnos. Y también indagamos los conocimientos que los niños tenían en relación al contenido que seleccionó la maestra, que era cálculo mental exacto y estimativo. Y luego también conjuntamente se realizó la planificación de esas clases, se implementaron, se observaron y se registraron un total de 16 clases. Y obviamente las acciones realizadas involucran también el análisis de esos datos. La secuencia de cálculo mental con números naturales tenía 4 etapas. La primera, unas 4 clases, destinada a la construcción de repertorio de cálculo de las 4 operaciones. La segunda etapa, al uso de cálculos conocidos para resolver otros cálculos.
En la tercera etapa al uso de la calculadora, y la cuarta etapa al cálculo estimativo, y finalizó con clases de recapitulación y cierre. Solo como ejemplo, no voy a desarrollar todo este tema, que ustedes lo podrán ver en ese capítulo que mencioné anteriormente, más desarrollado, pero en la planificación estábamos intentando ver de qué manera esta maestra que planificaba habitualmente para primero, para segundo, para tercero, para cuarto, para quinto, cómo lograr una planificación en la que el objetivo incluya a todos los alumnos del plurigrado. Y por ejemplo, este objetivo dice trabajar en la identificación, construcción y memorización de sumas que den 10, 100 y 1000. Dobles de 10, 100, miles, de sumas de iguales de 1, 2, 3 cifras. Ven que tratamos de abarcar los contenidos que por ahí, si fuese una planificación solo para primero o para segundo, serían sumas que dan 10, sumas que dan 100, pero no pondríamos sumas que dan 1000. Entonces estamos buscando un objetivo más abarcativo para que se pueda pensar una planificación con variables didácticas, con diversificación de niveles de complejización, pero que los pueda alojar a todos los alumnos en una misma clase, y no como venían haciendo, que por ahí estaban realizando tareas diferentes sin posibilidad de interactuar. Ahí puse también un ejemplo de una de las actividades, que era un juego de dados donde los puntos valían 1, 10, 100, donde también vemos que el agrupamiento de los alumnos no tenía que ver con el grado o con la edad, sino con los conocimientos que tenían disponibles. Pensar en una consigna simultánea que esté destinada a todo el grupo, y luego algunas variantes. Esos fueron como los primeros intentos de buscar junto con esta maestra una planificación de este estilo, que involucró hacer ciertas transformaciones también en la organización del grupo. Como hoy les decía, solían trabajar de manera separada, y también pudimos ver de cómo trabajar de manera ciclada, o también integrando en algunos momentos de trabajo a los alumnos de los dos ciclos. Y también se introdujeron situaciones de puesta en común, donde participaran todos los estudiantes, y que esto era posible porque habían trabajado con el mismo contenido, con ciertas variantes, pero todos estaban pensando en una misma zona, digamos, de contenidos. Entonces eso habilitó la realización de puestas en común, como esta, por ejemplo, donde se buscaba sistematizar y reorganizar conocimientos, y vemos ahí un pizarrón en el que podemos ver separaciones en el pizarrón, pero no tiene que ver con las separaciones clásicas, es decir, bueno, acá ponemos lo de primero, acá lo de segundo, acá lo de tercero, sino que el criterio para organizar ese pizarrón tiene que ver con el tipo de operaciones que ellos habían trabajado, porque en esta clase se trató de sistematizar todos los cálculos de suma, todos los cálculos de resta, todos los cálculos de multiplicaciones y divisiones que habían trabajado en el cálculo mental. Entonces, al interior de cada columna podemos ver que hay variedad de cálculos con diferentes rangos numéricos. Y entonces uno podría imaginar, para mí que este lo hizo el de primero, el de segundo, el de tercero. Vemos también una doble denominación. En la columna de multiplicaciones también dice dobles y mitades, o en divisiones aparece, perdón, dobles y triples, y en la de divisiones también aparece mitades. Esta doble denominación, como para los alumnos de los grados iniciales que todavía no habían trabajado con la multiplicación o con la división, sí podían acercarse o participar de esta clase entendiendo más lo que es doble o triple o mitad. Nosotros que observamos esta clase, eh, eh, pudimos ver que algunos cálculos que uno puede decir, 2000 menos 1000 es un cálculo de niños más grandes, no el de primero o el de segundo, y sí hubo estudiantes de segundo que, al haber participado de muchas clases, eh, donde todos, también los de segundo ciclo, estaban estudiando cálculos mentales, se empezaron a introducir cálculos de rangos numéricos que superan lo que está estipulado para el propio grado. Y esto es una de las, lo que entendemos como una ventaja también, ¿no? Cuando estuvimos haciendo este trabajo de investigación, nos pusimos en contacto, obviamente, con antecedentes
académicos de otros estudios y también antecedentes normativos de diseños curriculares, leyes. En todos ellos, una cosa que podíamos identificar como común y que nosotros coincidimos con esa idea, digamos, es que hay una escasez de la producción específica, pedagógica, didáctica, curricular y normativa que aborde la educación rural. Les recuerdo que esto era de 2011, esto hoy vemos que ha crecido muchísimo la producción específica, pero en ese momento era aún escasa. También era escasa la conceptualización pedagógica de los saberes construidos por los docentes rurales. Había mucho relato de experiencia, pero escasa conceptualización. Y también hay escasez de los contenidos vinculados con los contextos rurales en la formación docente. Esto también explicitado en documentos oficiales, normativas o diseños curriculares. Y esto también manifestado por los propios docentes, por los maestros que decían, yo no fui formado para esto, ¿no? Y esto nos lleva a otra investigación que también realizamos a la facultad, en este caso es mi tesis de maestría, que se enmarca en los dos proyectos de investigación anteriores, donde traté de mirar esta realidad. ¿Qué pasa en la formación docente? ¿Está presente la formación rural o no? ¿Por qué sí, por qué no? ¿Qué decisiones toman? ¿Cuáles son las dificultades con las que se encuentran? Entonces hice un estudio de casos en un Instituto Superior de Formación Docente de la provincia de Buenos Aires, que sí había decidido incorporar la educación rural y el plurigrado en la formación docente y realizar prácticas en estas escuelas, cosa que otros institutos desestimaban. Lo que hice fue entrevistas semiestructuradas en profundidad a docentes del Instituto de Formación Docente, regente, profesores de campos de la práctica, del Ateneo de Matemática, de un espacio de definición institucional que habían inaugurado, digamos, específicamente vinculado a la educación rural, y también entrevistas a los maestros orientadores de las escuelas rurales destino, los que reciben a los estudiantes cuando van a hacer sus prácticas. Y también realizamos observaciones naturalistas, tanto en el Instituto de Formación Docente como en las escuelas destino. En el instituto pudimos ver en clases de campo de la práctica que habían invitado a los maestros rurales a que compartan con los estudiantes del profesorado de primaria su experiencia y a darles orientaciones para cuando realicen sus prácticas. Y también observamos clases de matemática a cargo de los maestros orientadores, que eran el mismo tipo de clases que las estudiantes observaban cuando iban a las escuelas previo al ingreso como practicantes. Una de las cuestiones que analizamos en este estudio fue cuáles eran las razones que consideraban de peso para incluir la ruralidad o la enseñanza en plurigrado, o para desestimarlo en la formación inicial, y para quienes habían decidido incluirlo, qué impacto tenía ese ingreso de esta temática en la formación inicial, qué transformaciones se realizaban. No lo voy a desarrollar acá, esto está en mi tesis por si alguien quiere profundizar, pero también hemos tenido la oportunidad de ampliar esta indagación en otros institutos de formación docente de la provincia a través de otras tesis de grado que pude dirigir y que fuimos encontrando que hay bastante similitud en distintos casos de institutos que están a varios kilómetros de distancia. Y que es una de las temáticas que retomamos en algo que voy a mencionar más adelante, que es un curso de extensión universitaria que realizamos este año en la facultad. Me referiré a esto en un momento. Ahora, cuando los docentes dicen, yo no me siento formado para esto, en general, a lo que más hacen referencia es a la dificultad de planificar la enseñanza para un aula plurigrado cuando tengo ahí alumnos de primero a sexto. También hacen referencia a las dificultades que tienen de
cómo hacer un registro, cómo ser director de una escuela. Algo de esto mencionó en 2 sesiones atrás Lisandro Machea de La Pampa, pero nosotros encontramos con mucha fuerza la dificultad de la planificación y es un tema que indagamos con más detalle y tomamos también en el curso de extensión. Y acá lo que vemos es la necesidad de abordar la temática de la educación rural y del plurigrado desde una perspectiva didáctica. Y nos preguntamos, estas preguntas también nos vienen acompañando desde hace unos años, ¿por qué las planificaciones que se abordan en la formación inicial les resultan tan alejadas del trabajo que tienen que realizar en aulas plurigrado? ¿Cómo son esas planificaciones? ¿Y cómo podría abordarse desde la formación inicial un tipo de planificación que permita elaborar propuestas de enseñanza en contextos de diversidad? Y ahí no decimos solo contextos de aulas plurigrado, porque también nos dimos cuenta que estas preguntas son potentes para otra situación en la que los docentes también dicen yo no fui formado para esto, que lo hemos encontrado en otras investigaciones que venimos realizando también, vinculadas a la enseñanza de la matemática en aulas a las que asisten estudiantes con y sin discapacidad. Y también dicen, bueno, yo no fui formado para enseñar a estudiantes con discapacidad o en aulas con tanta diversidad de conocimientos, y esto bien, también nos parece que estas preguntas sirven porque una práctica habitual es también planificar para el conjunto de la clase una planificación y realizar adaptaciones o adecuaciones para los estudiantes con discapacidad. Pero muchas veces esas adecuaciones, adaptaciones o incluso hacer una tarea totalmente diferente obstaculizan las interacciones que consideramos que son constitutivas de la construcción de conocimientos matemáticos en la clase. Entonces nos interesamos en ver cómo abordan este problema didáctico tanto los maestros que están a cargo de la enseñanza en el plurigrado como los formadores y los estudiantes al momento de realizar las prácticas docentes en aulas plurigrado. Desde la perspectiva de los maestros, como decíamos, los docentes en su mayoría, no todos, pero en su mayoría, no abordaron la especificidad del contexto rural durante la formación inicial, pero de algún modo resuelven la enseñanza en plurigrado. Entonces nos preguntamos, ¿dónde aprendieron a enseñar en estas aulas? ¿Qué aprendieron? ¿Cómo aprendieron? ¿Qué desafíos se les presentaron? ¿Qué reclaman o sugieren a la formación inicial para que los próximos docentes sí estén formados? Y también, ¿qué deciden comunicar a los formadores, estudiantes o a los docentes novelos como cuando son invitados? Hoy decíamos que pudimos observar una clase donde había ido un docente rural invitado al instituto. Bueno, ¿y qué comunican? ¿Cuáles son las orientaciones que le ofrecen a los que van a practicar en sus aulas o a los docentes que recién se incorporan a la escuela rural? Cuando les preguntamos, bueno, ¿cómo aprendieron? Ya que ellos decían, bueno, a mí no me formaron, nadie me enseñó. Y ellos dicen que aprendieron directamente trabajando, o sea, ponen en valor la experiencia, ¿no? U observando o preguntando a otros docentes que tenían experiencia. O muchas veces expresiones del tipo por ensayo y error, probando, ¿no? Esto lo vinculamos con la categoría de invención del hacer, que introduce Terigi, que es una investigadora muy reconocida en nuestro país y que ha hecho tanto su tesis de maestría como doctoral vinculada a la educación rural. Entonces, lo que nosotros advertimos, que todos estos conocimientos que los maestros tienen, que comparten con los docentes nobles o con los estudiantes del instituto, tienen un carácter bastante personal, local, implícito y que necesita de instancias de despersonalización, de descontextualización y de explicitación para que esos conocimientos puedan ser conceptualizados y que se puedan poner a circular y que puedan formar parte de los planes de formación.
Cuando decimos que los docentes enfrentan un problema para el que no fueron formados, lo que hacen es usar lo que sí saben. Entonces extienden o adaptan lo que aprendieron sobre escuelas urbanas, graduadas y de sección única, no solo en el Instituto de Formación Docente, sino también por sus propias experiencias como estudiantes o laborales. Y encontramos a partir de eso, no solo nosotros, sino también otros estudios, eh, que tienden a replicar la estructura de la escuela urbana como diversificando en la organización del espacio y de los tiempos, tareas para primero, para segundo, para tercero, ¿no? Como si levantaran paredes invisibles dentro del plurigrado y organizan como si fuese una escuela urbana y graduada, y esto también trae como consecuencia los escasos intercambios entre pares que no forman parte de ese mismo grupo, y que el docente se ve en la necesidad de atender a grupos que están haciendo tareas diferentes, y entonces si voy a atender a los más pequeños, necesito mayor autonomía de los más grandes o viceversa, y esto le echan mano a tareas mecánicas o repetitivas que no requieran tanto de la atención del docente. Y a veces, mientras el docente no me está atendiendo, hay estos tiempos de espera o tiempos muertos, como lo llaman algunos autores. Flavia Terilli habla de las derivas del docente con esta circulación del docente en el aula, y las ayudas que se ofrecen en estos espacios fueron analizadas por David Bloch y colaboradores. Entonces, cuando voy a segmentar, muchas veces vemos estos pizarrones, como hoy decíamos, tan diferentes al que mostré hace un rato, donde se puede ver claramente qué es lo que va a ser segundo, qué es lo que va a ser tercero. Este es un pizarrón de primer ciclo y obviamente en el aula había otro para segundo ciclo. Entonces, al poner el acento en lo diferente, en lo diverso, se pierde lo común, y eso es lo que nosotros queremos ver: de qué manera considerar lo diverso, pero sin perder lo común y sin perder la posibilidad de interacciones. Ahora, la solución que encuentran, que es segmentar, trae algunos problemas, como por ejemplo, al retener esta gradualidad, la diversidad, cantidad y extensión de las planificaciones aumenta. El tiempo dedicado a la tarea también aumenta porque tienen que hacer muchas planificaciones. La cantidad y variedad de materiales de consulta aumenta, ¿no? Así lo dice, por ejemplo, una profesora de matemática, de una de las que entrevistamos. La diferencia que hubo cuando trabajamos en el contexto rural fue que la practicante que iba al campo tenía que hacer 5 planificaciones para una semana, y la que estaba en la escuela urbana hacía una planificación para la misma semana. Bueno, sobre esto podríamos hablar largo y tendido, porque también acá hay una idea, que es el problema que tiene la planificación habitual de los institutos de formación docente, que hacen una misma planificación para cuarto, suponiendo que todos los estudiantes de cuarto aprenden lo mismo y al mismo tiempo. Y esta es una idea que también nos interesa discutir, porque si hay un docente que va a trabajar a un plurigrado o que tiene estudiantes con discapacidad en el aula y dice: a mí no me sirve la planificación que me enseñaron, es porque tiene una idea más homogeneizante, suponiendo que hay un homogéneo en una escuela urbana. Entonces es interesante discutir esta idea, porque ese tipo de planificación no solo no le sirve al que va a trabajar en plurigrado, sino que tampoco le sirve al que va a trabajar en una escuela urbana, porque no existe un aula homogénea. Entonces nos parece que es el aporte que nos puede brindar el tipo de trabajo en una escuela plurigrado, también sirve para revisar y repensar el trabajo que se hace en las escuelas urbanas y sobre todo el trabajo de la formación docente. Estas dos no las voy a leer por falta de tiempo, pero si ustedes vuelven a ver el video las pueden leer con más detenimiento. Ahora, para facilitar la tarea de planificar, que sea, bueno, tengo 6 planificaciones de matemáticas, 6 de práctica de lenguaje, 6 de sociales, 6 de naturales, para tratar de facilitar esa tarea, tienden a disminuir la cantidad de planificaciones recurriendo a planificaciones cicladas o reagrupando alumnos o tratando de buscar una planificación que involucra a toda la clase. Y esta alternativa
que no surge por ahí de la necesidad inicial de hacer planificaciones cicladas o de todo el grupo, pero llegan a eso tratando de facilitar su tarea, nos parece un recurso muy interesante y encontramos mucho de eso. Entonces van tratando de abordar un mismo contenido, diversificando las actividades a partir de modificar las variables didácticas, y de eso tenemos también muchos ejemplos que ustedes pueden como mirar con más detalle en las publicaciones que les voy compartiendo. Ahora, otros no es que buscan la planificación ciclada o una que involucre a toda la clase buscando facilitar la tarea de planificar, sino que parten de la convicción de la potencia de las interacciones entre pares y la producción colectiva de conocimiento. Entonces, muchos formadores dicen que necesitan partir de esta interacción. Por ejemplo, esta profesora que dice, una idea que yo quiero instalar todo el tiempo a través de mis alumnas es que en las aulas empiece a haber una producción colectiva de conocimiento, porque en matemática particularmente se sigue trabajando con los alumnos cada cual por separado, pero no aprenden todos de esa manera. La manera en que se aprende es entre todos. Cuando tuve que pensar el pluriaño, no me imaginaba en un aula dándole un problema a uno y otro problema a otro. O sea, todo para mí es un trabajo colectivo, que todos puedan socializar lo que hicieron. Pero si cada uno está hablando de cosas diferentes, ¿cómo se construye ese espacio? O sea, esta formadora ya estaba pensando en este instituto de qué manera orientar el trabajo de planificación para sus estudiantes. Y como vemos, parte de esta convicción de que es necesaria la interacción. Y esto nos parece que es central. Entonces, empezamos a mirar, como decimos, el maestro o el formador frente a la tarea de acompañar a sus estudiantes, echan mano de lo que saben, usan lo que saben para resolver este problema para el que no fueron formados, porque los formadores tampoco fueron formados en plurigrado o en educación rural cuando estudiaron para ser profesores de ciencias de la educación o de matemática o de la especialidad que tengan. Entonces empezamos desde nuestras investigaciones a preguntarnos, a ver, ¿cuáles de los aportes de la didáctica de la matemática que son centrales, y acá pongo algunas de las ideas centrales, si ustedes después la pueden leer con más detenimiento, pero el sujeto como productor de conocimientos, las intervenciones de devolución, la necesidad de sostener la incertidumbre, de no decirles si las respuestas están bien o están mal, las interacciones entre pares, las modalidades de organización, esto que hoy decíamos de organizar una puesta en común para discutir y para debatir, la institucionalización, se ven interpeladas por un aula plurigrado. Porque ¿cómo hago para sostener la incertidumbre cuando le doy la respuesta a alguien más grande con un conocimiento más avanzado y no estoy adelantándole respuestas a los más pequeños? ¿Cómo hago para anotar una conclusión y que quede en un cartel en el aula cuando hay ideas que todavía están provisorias o son las primeras aproximaciones a un contenido y otros ya están más avanzados? O sea, no es tan sencillo pensar que de todo esto que yo sé o que hay aportes de la didáctica de la matemática para ver cómo eso lo voy a trabajar también en un aula en contextos de diversidad. Y resulta muy interesante ver cómo estas ideas resultan herramientas eh, muy potentes para pensar en estos espacios. Por ejemplo, Mónica, perdón, sí, te quedan 3 minutos. bueno, más cortito. Bueno, voy a pasar esto. Nosotros eh, ven que tenía un montón de cosas que no importa, las veremos después. Em, Lo que quería contarles, bueno, hay también un capítulo donde hablamos de la planificación específicamente en ese libro, y que todas estas ideas que venimos trabajando las recuperamos este año este es otro libro que también, yo les voy dejando todos los enlaces como para difundir el trabajo que hacemos, pero obviamente no me iba a entrar en el tiempo, pero les queda el material. Eh, lo que estamos haciendo este año es un proyecto de extensión, ¿sí?, sobre educación rural, una mirada desde la formación docente. En ese código QR pueden descargar el proyecto, y tuvimos la participación de profesores, formadores, maestros orientadores,
estudiantes de la carrera del profesorado de primaria que participaron. Más de 90 inscriptos tuvimos de más de 20 institutos de distintos lugares de la provincia de Buenos Aires y también algunos de otras provincias, donde nos pusimos a pensar en todos los desafíos que tienen los institutos de formación docente al abordar la ruralidad y la enseñanza en plurigrado. La tarea específica de practicar en aulas plurigrado con las orientaciones de los formadores y de los coformadores. Y realizamos este curso de manera virtual para favorecer la participación. Ahí en ese mapa pueden ver de todos los distritos y bien distantes que tuvimos de nuestra provincia. También elaboramos un repositorio con un montón de materiales para que los institutos tengan mayor cercanía, que les resulte más accesibles estos materiales para poder compartirlos con sus estudiantes, y esas son redes donde pueden seguir el trabajo que venimos haciendo. Estamos sistematizando todo el trabajo que circuló en ese curso. Bien. Y van a ver que también tienen un montón de enlaces de las publicaciones que fuimos haciendo en este tiempo. Bueno, gracias por avisarme del tiempo y perdón por extenderme y porque no me entró todo lo que quería decir. Bueno, muchas gracias. No, muchas gracias a ti, Mónica. Entiendo que es breve cuando se tiene tanto que decir, una trayectoria que ustedes tienen es siempre insuficiente. Pero te agradecemos mucho que nos compartas todas estas ligas a los links, a las publicaciones. Sí, por eso me parece, yo puse capturas es horrible porque, digamos, yo digo, en la memoria académica de la universidad están todas las publicaciones. Entonces, si ustedes buscan Mónica Escobar, memoria académica de la Facultad de Humanidades, ahí van a tener como una manera de encontrar organizados. Pero si también siguen las redes del proyecto de extensión, van a poder también acceder al repositorio. Bueno, como la idea de hoy era compartir un poco de lo que venimos pensando, fue más en amplio que en profundo. Así que bueno, esa era Sí, la idea. entendemos, Mónica. Y también en Facebook, desde donde también, en donde también se está transmitiendo en vivo, han estado compartiendo ligas también a las publicaciones. Hay Y una son mis pregunta compañeritas. y excelente porque, bueno, también ahí podemos encontrar formas de llegar. Y también el maestro Zenobio Popoca pregunta si es posible también que puedas compartir esta presentación que hiciste, y si la puedes compartir, bueno, pues la podemos enviar a quienes han estado, bueno, a los miembros de la Sí, red. se me ocurría que podía ser más operativo porque uno cuando ve el video no puede cliquear en el enlace. Yo los puse a propósito, así que lo voy a compartir y no en PDF para que puedan cliquear. ¿Eh? Muchas Muy gracias. bien. Bueno, pues entonces estas cuestiones importantes que emergieron como de dudas de cómo acceder a todo este trabajo en esta amplia trayectoria, bueno, las vamos a resolver de ese modo y vamos a compartir la presentación también de Mónica. Y bueno, yo quisiera comentarte que hay desde Facebook personas que han hecho comentarios, preguntas, y bueno, aquí también quienes estamos en Zoom pues abriremos también la posibilidad de preguntarte. Es muy interesante y sobre todo un trabajo muy minucioso y muy situado en el aula concretamente. Por lo tanto, es muy valioso, ¿no? Todo lo que nos has compartido. Y yo quisiera compartir, antes de preguntar a en quienes estamos por Zoom, algunos de los comentarios que se han hecho en la página. Eh, Agradecemos a quienes aquí están, pues felicitándote, compartiendo a Nazarena Méndez, que ha compartido varios enlaces también. El maestro Zenobio Popoca te felicita, Dalila Orozco Morales. Entonces, hay también había algunos comentarios sobre personas que compartieron
también algunas estrategias para la enseñanza de la matemática en plurigrado. Y pues pregunto también acá en el Zoom si alguien quisiera hacerle alguna pregunta o comentario a Mónica, pues adelante. Juan, Lupita, sí, sí, yo tengo una pregunta para la profesora Mónica. em, para establecer los parámetros generales de una planeación plurigrado o multigrado, si usted tuviera, mire, lo mínimo o los aspectos elementales o fundamentales para la planeación em, de una secuencia didáctica plurigrado o multigrado, ¿cuáles serían? ¿Qué es lo mínimo que debería establecerse en una planeación multigrado? Bien, ahí se me corta un poco, pero creo entender la pregunta. Em, sí, nosotros lo que estamos buscando, y que por eso es por ahí hacia donde vamos, es, o entendemos como esencial, algo que a veces no encontramos y por eso lo planteamos como necesario, que todos los estudiantes estén trabajando sobre un mismo contenido, pero el mismo contenido en un sentido amplio, porque uno puede decir, bueno, pero ¿y cómo hago para trabajar con los de primer grado un tema que tiene que ver con las fracciones, ¿no? Entonces, en ese caso, nos viene bien un concepto de Vergniaud, que es el del campo conceptual, donde vemos que un contenido, si bien en el diseño curricular pueden aparecer distribuidos de primero a sexto diferentes contenidos, uno puede ver cuál es la continuidad y la progresión de ese contenido, que no se puede agotar en un solo año, sino que requiere de procesos a largo plazo. Entonces, uno tiene que tratar de trabajar desde la formación docente. Bueno, ¿y cómo hago para planificar la enseñanza de este contenido, no solo para estas 2 semanas de tercero, sino cómo se planifica a nivel institucional, cómo arranca, cómo sigo, cómo progresa? Esa mirada institucional muchas veces se pierde en la formación de los maestros cuando estoy pensando que vas a ir a practicar a cuarto grado B 2 semanas. Miro eso solo y me pierdo en la mirada global. Entonces, los maestros van perdiendo la posibilidad de ver cómo un contenido se va creciendo, cómo se trabaja a lo largo de los años y cómo va progresando. Eso nos parece que es una mirada interesante para hacer, y entonces por eso nos parece fundamental que el maestro tenga en la cabeza esa progresión del contenido y que la pueda plasmar en una planificación, buscando cómo va creciendo, porque va teniendo distintos niveles de complejidad. Y ahí echamos mano de las variables didácticas, que por ahí puede ser el rango numérico, pero por ahí puede ser un tipo de práctica matemática más compleja o menos compleja. Bueno, ahí ya sería meternos más en los detalles, y de esto en las publicaciones que nosotros que compartimos van a poder ver ejemplos concretos de esto, ¿no? Pero eso sería una idea, trabajar con un contenido y poder tener las modalidades de organización. Puede haber trabajo individual, puede haber trabajo grupal, a veces de conocimientos próximos, a veces de conocimientos distantes, sin perder esta interacción, y que haya espacios de difusión de esas producciones, de análisis de producciones, en espacios colectivos, ¿no? También tenemos que revisar de qué manera se escriben las conclusiones. Bueno, hay muchos detalles que nosotros los pensamos para cuando planifico para tercero o para cuarto, pero cómo eso lo puedo hacer vivir en un plurigrado, considerando al plurigrado no como una sumatoria de grados, sino como un grupo que está aprendiendo de manera colectiva un contenido. Ahora, ¿se puede hacer esto con todos los contenidos de la matemática? Y no lo podemos afirmar, ni tampoco lo podemos negar, porque no estudiamos todos los contenidos. Nosotros vimos en este trabajo que les compartí cálculo mental,
Pero tenemos un montón de entrevistas de maestros que dicen, ¿y cómo haces con geometría? ¿Y cómo haces con operaciones? ¿Y cómo haces con numeración? Y hay muchos maestros que le van encontrando la vuelta a hacer ese trabajo. Y por ahí dicen, no, con este no pude. Bueno, veamos cómo lo podemos estudiar. Pero hay trabajos con fracciones, hay muchos trabajos, ¿no? Bueno, no sé si responde, Juan, a tu pregunta. No, sí, 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 en principio sí, porque precisamente la discusión, hace unos años la discusión es que se tenía como varios grados, o sea, como que el docente tiene varios grados en una misma aula y trabaja de manera separada con cada uno de ellos Ujú, precisamente, pero el reto precisamente es encontrar los núcleos comunes para poder desarrollar la continuidad y la progresión, que es como el punto, que entre otras cosas es clave para poder desarrollar no solamente las secuencias didácticas, sino en mi caso de investigación, pues los materiales educativos, ¿no? ujú. Y nosotros, al menos, digamos, porque uno, además de trabajar en la universidad como investigadora o extensionista, yo, como les decía, o leía hoy en la semblanza, también soy asesora de la dirección de primaria de acá de provincia de Buenos Aires. Y también buscamos, por ejemplo, elaborar documentos curriculares o de desarrollo curricular que tengan esta mirada, pero también para los de escuela urbana, ¿no? Entonces hay un programa que se llama Más ATR, que seguramente ahora Nazarena en el Facebook lo va a compartir, donde trabajamos con materiales de numeración, de operaciones, de racionales, organizados por niveles, pero no por grado, sino por distintos niveles de complejidad. Y ese material le servía tanto al de un aula urbana, que luego de la pandemia tenía una diversidad inmensa, y también le servía a los de plurigrado. Entonces, como que la idea es no pensar en una cosa estructurada para la escuela urbana y que después se adapte la del plurigrado, porque esa cosa estructurada tampoco sirve más para la escuela urbana. Todas las aulas son diversas. Profesor, muchas gracias. No, de nada. Muchas Mónica, gracias por la respuesta. hay hay varios comentarios en Facebook y David, permíteme un momentito, solo quiero comentar algo y luego ya te doy la palabra, como para juntar varias, como comentarios para Mónica, como la recta final de esta primera parte. Por ejemplo, Ivana Janet en Facebook comenta que poder controlar las interacciones resulta difícil en las aulas porque los que están en un nivel de conceptualización mayor se adelantan y dan respuesta anticipada a lo que crees que sea una construcción graduada de ese conocimiento. Y ella también hace una pregunta. Ella dice, ¿qué recomendaciones nos da Mónica para el momento de intercambio e institucionalización del conocimiento cuando se trabaja un mismo contenido? Eh, y bueno, también hay felicitaciones, cuando hacías esta reflexión sobre la pregunta que te hizo Juan, también el maestro Zenobio Popoca hablaba de un currículum cíclico, como diría Brunner, ¿no? También menciona la lógica de Yolotaka, que son las secuencias multigrado que se presentaron en una propuesta coordinada por Elsie Rockwell. Y bueno, para pasarle la palabra a David, yo te quería también preguntar algo. Eh, esta, este énfasis en proveer soluciones o alternativas para planificaciones mucho más efectivas y que valoren la diversidad, como mencionabas, considerando lo común. Han explorado esta posibilidad de aprender también considerando los contextos en los que los niños, las niñas, los jóvenes viven? Me refiero más a la experiencia de vivir en un contexto rural,
y lo que eso significa en términos de lugar, de la geografía, de las experiencias vividas cotidianamente para la enseñanza de las matemáticas, es una pregunta que me surge más no sobre la planificación misma, sino sobre cómo la experiencia y el conocimiento de los niños puede como capitalizarse también en el aprendizaje de matemáticas en contextos que son diferentes a los de una ciudad, ¿no? Hay otras cotidianidades. Esa es algo que quería como preguntarte. Y para acumular una más, pues bueno, le paso la palabra a David y para que con esto pues podamos cerrar esta primera parte. Sí, David, tienes la palabra. Muchas gracias. Pues felicitar a la doctora Mónica Escobar, ¿no? Sobre todo porque su trayectoria, ¿no? Del proceso investigativo a mí me da luz que está empezando pasos, ¿no? De dónde dirigir, pues, mis intenciones, ¿no? Con la parte de la lectoescritura. Eh, un comentario y luego la pregunta. Con los resultados de PISA de este año, vi una nota de la BBC que dice que los alumnos de Singapur salieron los más altos en PISA. ¿Y a qué se debe? Precisamente que mantienen el contenido común antes de cambiar y que su método está basado en la teoría de Brunner, que pasan primero de lo concreto a lo icónico a lo abstracto, ¿no? Siguiendo la idea que también compartió el maestro, esto de Zenobio. Entonces, como que le encontré sentido a lo que comentó la doctora Mónica sobre cómo lo están proponiendo trabajar y lo que viene esa nota, ¿no? Y ahora viene mi pregunta. Me pareció muy interesante que usted haya comentado sobre la diversidad dentro de la diversidad, es decir, los alumnos con o sin discapacidad y también los contextos multigrado. Quería preguntar si han tenido experiencias de escuelas plurigrado donde también hayan Cuando alumnos terminaron llegando, porque me hablaron y yo a todos les decía que sí. con discapacidades y qué retos y posibilidades han tenido ese tipo de experiencias. Bueno, tendríamos que estar una hora más porque son muchas preguntas, pero bueno, voy a tratar. Em, una cuestión que hoy decía Iván, al menos voy a tomar algo de cada uno, que sí es cierto que un riesgo, digamos, que tenemos cuando ponemos a interactuar estudiantes que tienen conocimientos tan distintos, el riesgo está que los más grandes le dé las respuestas a los más pequeños. Esto lo estudia muy bien David Block, ¿no? Como dice, las ayudas directas o las ayudas que al final se convierten en un obstáculo porque están impidiendo que el otro produzca conocimiento por sí mismo. Y a veces esas ayudas directas no solo son dadas por los estudiantes más avanzados, sino por el propio maestro, que como que tiene que ir atendiendo a todo el mundo, no le dan las manos y resuelve dando respuestas directas para conservar la calma, ¿no? Entonces eso, el trabajo de las ayudas y de mirar cómo intervengo y cómo habilito esas interacciones y también cómo los chicos van aprendiendo a intervenir y ayudarse sin darse las respuestas. Y de esto lo hemos visto un montón, de cómo se van ayudando y los más grandes se van dando cuenta de qué es lo que los chicos saben y cómo, ¿no? Y al revés también, cómo los más chicos, con las preguntas que hacen, los ayudan a reflexionar y a pensar en los más grandes. Bueno, de todo eso hay mucho para leer, Ivana, así que cualquier cosa después nos ponemos en contacto para que veas por dónde, pero en esos artículos que yo compartí analizamos ese tipo y también recomendamos la lectura de David Block, el colega mexicano. En relación a lo que decía David de la discapacidad y la ruralidad, en uno de los proyectos de investigación que hoy no llegué a desarrollar, pero que está en el Power, el libro que se llama La enseñanza de la matemática a alumnos con discapacidad, dentro de ese proyecto también había líneas de trabajo. Y una, en la que yo coordiné ese grupo, era en escuelas rurales. Entonces, ahí hay un capítulo que se puede leer y también hay un artículo que publiqué en el primer número de la revista River,
que justamente tomo algunos de los interrogantes o de los desafíos que se nos presentan, que muchos estudiantes, o varios, que tienen discapacidad y que asisten a escuelas rurales viven en la ciudad. Y eso es algo que nos llama mucho la atención. ¿Qué pasa con las escuelas urbanas que les recomiendan a las familias que los trasladen a una escuela rural? No lo voy a desarrollar ahora, pero está en ese artículo para que puedan ver algunos testimonios. Hemos hecho muchas entrevistas, muchos análisis sobre eso. Y en el capítulo del libro que les comentaba, de nuestra investigación, tenemos clases registradas, entrevistas a maestros, maestros de apoyo a la inclusión, las dificultades que tienen las familias que viven, y acá ligo un poco con el tema del contexto, ahí es muy claro, el tema del contexto, las distancias, dónde tienen que ir a hacerle no sé, la consulta con un especialista, los mandaban, estaban a 120 kilómetros del Hospital de Niños de La Plata y se tenían que trasladar, que era peón de campo, que no tenía obra social. O sea, hay muchas dificultades, muchos retos. Incluso uno puede pensar, una persona que tiene una discapacidad motora, ¿cómo hace para llegar hasta la escuela rural, que hay un puente, que van a caballo, que van en carro? Bueno, hay muchas cuestiones que nosotros vimos que no solo tienen que ver con lo matemático, sino también con las posibilidades de acceso a la escuela. ¿Cuál es la accesibilidad? Si la docente tiene o no tiene en la escuela rural, y sabemos que no tiene, un equipo de orientación escolar. Si el maestro de apoyo a la inclusión puede llegar hasta la escuela rural o no. Y los distritos van resolviendo estas situaciones de maneras diferentes, ¿no? Pero sí, hay muchos retos. Ahora, en las escuelas plurigrado vimos que tiene ciertas ventajas la situación de tener estudiantes de conocimientos tan diversos, que también está la diversidad de los conocimientos de los estudiantes con discapacidad, y los maestros tienen mucha más cintura para trabajar en esa diversidad que el maestro de un aula urbana, que tiene en el fondo de su estructura pensar que a todos los estudiantes les enseña lo mismo. Hemos hecho un trabajo que, que lo vinculamos, aunque no es en una escuela rural, de un instituto, de un distrito de provincia de Buenos Aires, que hacía la práctica docente en una pareja pedagógica, un estudiante de la carrera del profesorado de común y uno que se formaba para ser profesor de educación especial, y hacían esa práctica en una escuela urbana. Y pensamos el proceso de planificación y vimos, retomando lo que decía Zenobio en el Facebook, el material de Chocolta nos resultó fundamental como una referencia para pensar en las distintas versiones de un mismo problema, y ver que una planificación, que el instituto enseñaba que las de común hacían la planificación para cuarto grado y las de especial hacían las adaptaciones para los estudiantes con discapacidad, seguían suponiendo que todos los que no tenían discapacidad iban a aprender lo mismo y al mismo tiempo, y los únicos que necesitaban algo diferente eran los que tenían una discapacidad. Entonces nos parece que mirar la planificación del otro modo, que no haya una adaptación, sino que toda la planificación tenga distintas versiones para que todos, desde los conocimientos que tienen disponibles, puedan acceder a esa construcción colectiva, es mucho más inclusiva. Por eso le puse al título la enseñanza de la matemática en aulas plurigrado inclusivas. Inclusivas porque es un aula en la que se escuchan todas las voces, donde todos los conocimientos circulan, donde en un cartel que hay en el aula reconozco mi voz, está ahí mi palabra, sea del grado que sea que tenga o no tenga discapacidad, inclusiva de verdad, ¿no? Y nos parece que los institutos de formación docente tienen mucho que aportar en ese sentido. Bueno, no contesté todo, pero más o menos va por ahí. Muchísimas gracias, Mónica. Bueno, Sí, no, gracias a ustedes. y en Facebook siguen también compartiéndonos todas estas ligas, entonces ahí podremos acceder a mucho de esto que nos estás compartiendo. Te agradecemos mucho, Mónica. Te Bueno, invito. muchas gracias a ustedes. Teníamos muchas ganas de contarles lo que estamos haciendo. No, y bueno, siempre que nos quedemos con ganas de
que creo que a todos nos pasa de seguir compartiendo. Va a haber una segunda emisión de La Riera a Puertas Abiertas. Quienes ya participaron y quieran volver a participar, bienvenidos. Creo que hay que seguir pues compartiendo en este espacio que creo que ya se ha convertido pues en algo que ya los miembros de la RIER y muchas otras personas siguen y ven no solo en vivo, sino también en YouTube. Aprovechamos para comentarles que en YouTube están todas las sesiones y bueno, quienes no puedan entrar en vivo, pues pueden visualizarlas después y ahí están las 14 sesiones y muy pronto esta sesión también disponible. Y bueno, pues muchísimas gracias, Mónica. Ha sido muy, creo, provocador escucharte, provocador de leerte, de conocer más de sus proyectos y de pues establecer contactos entre quienes tenemos como encontramos retos y preguntas también de investigación comunes. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias, Mónica. Y bueno, Juan, pues te paso la palabra para la segunda parte de esta sesión en donde nos acompaña el maestro David Herrera Figueroa. Gracias. Bueno, muchas gracias también, Lupita, por esta moderación de la primera parte. Recordemos también a las personas de la RIER que nos ven desde el Zoom directamente y a aquellos que están, miembros de la RIER que están en Facebook, que para aquellos que han participado de la RIER a Puertas Abiertas, prepararemos seguramente un número de la revista de la RIER más adelante para que sacaremos la convocatoria de todas estas ponencias que hemos desarrollado en estas 15 sesiones. Queremos preparar un monográfico específico de la Riera Puertas Abiertas en el que podamos mostrar precisamente todos estos avances que hemos hecho en las exposiciones o en las presentaciones que hemos tenido a lo largo de estos casi año y medio más o menos, casi 2 años que estamos desarrollando en esta parte. Y para seguir con la presentación de la jornada de hoy, me corresponde hacer la presentación del doctor David Herrera Figueroa, que nos acompaña hoy en la sesión número 15. El profesor David, pues es licenciado en psicología aplicada del área escolar, es doctor en ciencias sociales por la Universidad Autónoma, en educación por la Universidad del Sur. Actualmente es de tiempo completo en la Universidad Pedagógica Nacional en la subsede Peto de Yucatán y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores y a la Red Temática de Investigación en Educación Rural RIER. Es miembro del Grupo de Investigación Interculturalidad y Pedagogías Críticas de la Unidad de Género de la Universidad Pedagógica Nacional de la Unidad 31A de Yucatán. Y además ha sido coordinador académico en el Consejo Nacional de Fomento Educativo de la CONAFE en Yucatán y ha impartido cursos de actualización a docentes de la modalidad multigrado en Sonora y a docentes de las primarias indígenas en Quintana Roo. De igual manera, ha participado como facilitador en el programa de prevención de abuso sexual infantil, en el programa de Boca en Boca, Mi Cuerpo Nadie Lo Toca, de la Facultad de Psicología. Su trabajo de investigación se ha centrado precisamente en las temáticas tanto de la adquisición de la lectoescritura en primarias comunitarias de la modalidad indígena y en la construcción de la identidad y la práctica educativa de las líderes y los líderes para la educación comunitaria. Y eso hace parte pues, de la CONAFE de Yucatán. Actualmente, pues estudia el vínculo entre la participación en CONAFE y la trayectoria profesional de docentes y directivos del medio indígena. Profesor David, si puede presentar, nos permite presentar si se ve sus diapositivas, por favor. Compartirlas, por favor. Sí, claro, muchas gracias. Pues doy gracias a los compañeros que, pues bueno, con su esfuerzo y dan pie a este espacio, ¿no? Para compartir ideas entre todos los miembros de la RIER. Muy agradecido de participar. Y pues bueno, entre los procesos, ¿no? Que he tenido el gusto y también, pues bueno, el privilegio de participar.
en el 2021, en que ingreso a la RIER, pues se me invita a participar en un proyecto financiado por el CONACYT, que era la generación del capítulo sureste, y donde se realizaron trabajos cuyo foco eran la cuestión de la adquisición o estrategias de la enseñanza de la lectoescritura para lenguas originarias en escuelas multigrado. De ese proyecto surgieron dos materiales, uno coordinado por por Tana Santos Cano y Daniela Espinosa, y este trabajo que voy a presentar. Me voy a orientar, ¿no?, en una guía que está en la página de la RIER, en el apartado de publicaciones. Aquí lo comparto. En este caso, pues es la guía de procesos de tutoría en el fomento y enseñanza de la lectura en lengua originaria en escuelas multigrado. Y mi presentación pues va o busca como que dar a conocer este material en sus distintos apartados y elementos que se encuentran dentro del mismo, y en qué foros ya se ha dado a conocer, pues bueno, su contenido, ¿no? Y pues para mencionar un poco de la génesis y difusión de la guía, pues la guía surge, como ya comenté, ¿no?, en el 2021, en el marco del proyecto de Capítulo Sureste de la Red Temática de Educación Rural, financiado por el CONACYT, y se ha difundido su contenido y este material pues en la Feria Internacional de la Lectura en Yucatán en el año 2022, en el Seminario del Pueblo Maya que coordina el CIESAS Sureste de aquí de Mérida, Yucatán, también en ese mismo año Profe, 2022, ¿sí? profe David, disculpe, es que creo que si puede compartir la pantalla porque no están pasando las diapositivas. em, Ok, Abrirla completa para que se pueda ver, sí, a modo presentación. ok. Sí, una disculpa, ahorita voy a... Sí, para que puedan ir pasando las diapositivas. Claro. Vamos a ver. ¿Y bien? Sí. Entonces ahora, ya, exactamente. Es que tenía dividida en dos pantallas, creo que por eso. Muy bien, retomo entonces. Entonces, Pero no, pero no están ajá, pasando. Profe, no, es que no están pasando. Es que no sé por qué no queda como, no están viéndose completa la pantalla, no sé. ok. Aquí eh, bueno, en mi computadora lo tengo desplegado completo. Sí, pero no se veía como, no se veía no sé, Lupita, ¿cómo lo viste? No, ¿cierto? No, no se ve completo. Si gustas, David, te apoyamos proyectando. Si me das un momentito, te puedo apoyar y proyecto. Sí, lo También. agradecería mucho. Aquí puedo proyectarla, si quieres la tengo en la mano. Ah, muy bien. Sí, sí, digamos, cualquiera de los dos. Gracias, gracias, Juan. Espera, espera. No. Ahí tal se ve, tal vez. Ahí ya se ve Eh, completa, pero creo que Mm, estás hacia el final de la presentación. Creo que ahí está. ¿Estamos? Creo que ahora sí pasa. Ahí está. sí, sí está en el inicio. Muy bien, creo que sería Bueno, ir a dos diapositivas más adelante, por favor. en la Ok, génesis, y ¿cierto? como, Estamos ahí, creo que en ese punto. sí, entonces comentaba, ¿no? Se ha dado a conocer en la Feria Internacional de la Lectura de Yucatán, en el seminario del CIESAS sobre el pueblo maya y en el Congreso Mexicano de Ciencias Sociales, y también se difundió en el taller estatal multigrado que organizó la Secretaría de Educación del Estado de Puebla del 2022.
Bien, continuamos con la siguiente diapositiva, por favor. Bien, la guía está dividida en 3 apartados, ¿no? Bueno, 4 apartados. Uno en donde se da como que la conceptualización sobre lo que es la tutoría, los beneficios de la tutoría y las investigaciones que se han trabajado, ¿no? Sobre la tutoría para el fomento y enseñanza de la lectoescritura. Un segundo momento o apartado que es más de tipo de apoyo didáctico para los docentes y alumnos, donde se explica quiénes participan en el proceso de tutoría, que sería el docente, los alumnos, y en este caso los docentes, los alumnos siendo los alumnos tutores y los alumnos tutorados, y orientaciones para qué hacer antes del proceso de tutoría, qué hacer durante el proceso de tutoría y posteriormente al proceso de tutoría, con orientaciones para cada uno de estos momentos, tanto para los docentes, para que coordinen ese proceso y estructuren el mismo, y para los alumnos tutores. En este apartado, ¿no? Un elemento que voy a mostrar más adelante, que creo que allí es muy importante y fue la aportación de mi coautora, y bueno, otros elementos también, pero como que su punto de especialización, los diálogos en lengua maya que se le proponían a los alumnos para que puedan hacer esas preguntas guía en el proceso de la tutoría, ¿no? Y les planteábamos qué tipo de preguntas hacer para propiciar ese proceso de aprendizaje sin dar respuestas directas, en caso de que tuvieran un momento en donde se trabaran sus compañeros, cómo reformular preguntas que pudieran, en este caso, reorientar el proceso. E incluso también hay un apartado de situaciones inesperadas, ¿no? ¿Qué pudiera hacer el niño tutor cuando se le presenten aspectos tan cotidianos, pero tan presentes, ¿no? En el proceso, ¿no? Que es, por ejemplo, que en algún momento su compañero no quiera continuar, si no encuentran un cierto material, si los dos en el proceso se detienen, ¿no? Tienen una dificultad para continuar, esos elementos. Y ya como parte final del material, una propuesta en este caso, de actividades con una progresión, ¿no? De aprendizaje en función de su dominio de la lectura en la lengua originaria, en este caso, que va desde los que ya están en el proceso de adquisición, quienes han adquirido los elementos básicos, pero no lo han consolidado, y los alumnos que lo han consolidado, ¿no? Y pues aquí la definición sobre la tutoría como el proceso donde una persona de mayor experiencia, tutor, en el manejo de alguna destreza, habilidad o conocimiento, orienta a otra con menor experiencia, el tutorado, para aprender dicha habilidad, destreza y conocimiento, ¿no? Esto me trae un poco a colación la idea, ¿no? De lo que también se trataba en la exposición previa, pensar la parte del plurigrado o multigrado como distintos niveles o grados de dominio de un contenido en común que tiene una progresión y una complejidad, ¿no? Como en este caso la lectoescritura. Bien, continuamos con la siguiente, por favor. Y pues dentro de los elementos teóricos, ¿no? Uno de los beneficios, ¿no?, que tiene la tutoría es la de redistribución de la responsabilidad de enseñar al interior del grupo, y con ello hacer posible una atención personalizada, ¿no? En un estudio, pues ya tiene tiempo, de 2003, ¿no?, de Eduardo Weiss, antes de, creo que en su reformulación de la guía de CONAFE, decía que un docente plurigrado o multigrado puede tardarse hasta una hora y media en dar atención directa a los alumnos, ¿no? Entonces, esta redistribución de quienes participan en el proceso, ¿no?, de enseñanza, acorta esos tiempos y hace la relación más cercana en el proceso, ¿no? Y este acercamiento no solamente es físico, sino del punto de vista entre el tutor y el tutorado, por la edad y el desarrollo cognitivo que tienen entre uno y otro, lo cual genera mayor interacción. Y pues el desarrollo de competencias académicas, tanto por parte del tutor y tutorado, que vamos a abundar
más adelante, así como relacionales y cognitivas. Adelante. Gracias. Pues para los tutores, en este caso, estos procesos de tutoría, entre los beneficios que tiene es que generen ellos procesos reflexivos a partir de la metacognición que tienen que hacer de sus conocimientos para diseñar las estrategias que van a utilizar para poder enseñar a sus compañeros a los que van a tutorar, lo que implica la selección, descomposición y representación de sus conocimientos en forma de ejemplos y enunciaciones o preguntas para hacer los procesos de andamiaje y orientación de los compañeros a quienes van a tutorar. Bien, continuamos con la siguiente, por favor. En este caso se da un aprendizaje bidireccional, como ya lo señalé, a partir de la práctica y reflexión de la lectura, así como la construcción de explicaciones y orientaciones comprensibles. En este caso, pues los tutores tienen que desarrollar esa reflexividad sobre cómo aprendieron lo que aprendieron para poder construir sus estrategias de enseñanza a sus compañeros y con ello reelaborar, ¿no?, perspectivas más complejas de su propio aprendizaje. La matriz de soporte al proceso de alfabetización de niños pequeños hace un proceso más significativo de la lectura con sus compañeros mayores, quienes también a su vez mejoran sus habilidades como lectores, porque también implica una práctica social significativa del uso de la lectura, ¿no? El leer para enseñar a otros o leer para aprender con otros, pues ya denota esa acción práctica, ¿no?, del lenguaje. Bien, continuamos con la siguiente, por favor. Pues entre otros de los aportes que da la tutoría en la enseñanza de la lectura es que la narración de los textos, las explicaciones de términos complejos y la repetición de estos permite la expansión de vocabulario, de fluidez y habilidades lectoras, como comprensión, uso del contexto y de la lectura y de la autorcorrección en el tutor y tutorado. Algo que vamos a ver en las orientaciones hacia el tutor es que antes de preparar la tutoría ellos tienen que leer textos que sean de su interés o que ellos hayan construido e identificar palabras que consideren ellos que pueden ser complejas para su comprensión, para sus compañeros, ¿no? Para poner marcadores textuales y construir alternativas de explicación u orientación para que sus compañeros tutorados puedan llegar o construir su entendimiento sobre esos conceptos que se les van a presentar, ¿no? En este caso, y a su vez, se apela no solo a los aprendizajes de carácter cognitivo, sino también interpersonal social por los procesos de interacción activa, cooperación y solidaridad que favorecen también el desarrollo personal de los alumnos. Bien, continuamos con la siguiente, por favor. El proceso de tutoría, pues es un proceso colectivo, ya que incluye la labor conjunta entre docentes, alumnas y alumnos. El docente tiene la labor de coordinar, preparar y evaluar el proceso, así como a quienes participan, pero esta coordinación, preparación y evaluación implica la participación activa de los alumnos. Bien, continuamos con la siguiente, por favor. Aquí planteando el ciclo de la tutoría, en donde el docente elige al alumno tutor y al alumno tutorado. Vamos a ver los perfiles o las características que se recomienda para su elección. El docente prepara al alumno tutor y el proceso de tutoría. El docente retroalimenta el proceso de tutoría y el alumno tutor hace los procesos de orientación antes, durante y después de la tutoría con su compañera tutor y pues el alumno tutor debe de prever imponderables, ¿no?
o situaciones espontáneas que pueden suceder en el proceso de la tutoría, y ahí hay un apartado que ya había comentado, ¿no? Que le planteamos, ¿no? Que se llama ¿qué pasa si? Sobre posibles acciones para atender esos imprevistos. Bien, continuamos con la siguiente. Les comentaba previamente, ¿no? Como que unas sugerencias que se le dan al docente sobre el perfil del alumno tutor, teniendo como base que sea un alumno alfabetizado en la lengua materna originaria y con un nivel superior de comprensión y de competencia lectora con respecto a su compañero que va a tutorar, y que algo importante es que haya elaborado las producciones escritas en lengua materna que compartirá con su compañero al cual tutorará, o que presente profundo interés, dominio del texto a partir del cual realizará la tutoría. Es decir, que tenga una relación significativa con los textos que presentará para que el dominio, comprensión y profundidad de sentido que pueda aportarle al alumno tutorado se encuentra en relación de estos elementos. Y otro muy importante es que presente una buena relación con el alumno al que va a tutorar, ya sea por filiación familiar, por filiación de amistad, en este caso. Gracias, continuamos. Bien. Y del perfil del alumno tutorado, se considera que el alumno puede encontrarse en procesos de adquisición de la competencia lectora, que haya consolidado el proceso de lectura en general o de alguna habilidad específica, que es la cual ya es manejada por el compañero tutor, ¿no? En este caso, como que en este sentido de correspondencia, ¿no? Lo que domina el tutor es aquel aspecto que requiere aprender o dominar el tutorado. Bien, continuamos con la siguiente, por favor. Y la tutoría es un proceso colectivo, ¿no? Como había comentado, que tiene que tener una preparación en conjunto en la globalidad del grupo para que se crean las condiciones base que permita que esta estrategia sea efectiva. Entonces, pues las acciones que tiene que hacer el docente es primero permear en el grupo el interés y la presentación de las estrategias para llevar a cabo en la tutoría. Es decir, el hacer esos procesos de tutoría con los alumnos para que los alumnos identifiquen desde la vivencia las características de este proceso, sus beneficios y sus áreas de oportunidad y las oportunidades también para ellos llevarlo a cabo. Posterior a ello, en el mismo proceso se forma al grupo de los alumnos tutores, quienes van a llevar a cabo este proceso con sus compañeros. Se realizan prácticas en tutoría global como proceso previo a la tutoría individualizada, de tal forma que los grupos de tutores se pueden coapoyar sobre cómo están llevando a cabo la tutoría para ir afinando ese proceso antes de pasar a la tutoría individualizada. Y la realización de la oferta de temas y habilidades de tutoría por parte de los estudiantes tutores a sus compañeros, lo cual implica que previamente, ahorita que veamos las orientaciones para el docente, deberán haber decidido en conjunto docente y grupo de alumnos tutores qué temáticas van a trabajar, las estrategias en cómo van a proponer la tutoría, el tipo de preguntas que van a construir, para poder plantear a los alumnos tutores y los procesos en cómo van a guiar y pues bueno, plantear los procesos de autoevaluación y coevaluación de su participación en la tutoría. Continuamos en la siguiente, por favor. En la fase de la preparación de los alumnos tutores y el proceso tutoría que corresponden al docente, quien en conjunto con los alumnos tutores eligen, como ya dije, las actividades, contenidos y estrategias para promover la atención y comprensión de la actividad, ¿no? Ahí tiene que ver la reflexibilidad tanto del docente como de los alumnos para pensar cómo deben de estar diseñadas las actividades para mantener la atención, comprensión y participación en el proceso de la tutoría de los alumnos que van a ser tutorados. Por ello, previamente, ellos ya deberían
van a saber, ¿no? O debieran saber quiénes van a ser esos alumnos que van a recibir la tutoría. Identificar las palabras que pudieran resultar desconocidas a los tutorados y las formas de poder explicar estas, así como preguntas y ejemplos para promover el entendimiento de los textos explorados. Continuamos con la siguiente, por favor. En la preparación de la tutoría, el docente en conjunto con el alumno tutor practica la formulación de instrucciones, así como las estrategias de tutoreo para la promoción de la conciencia fonológica, en el caso de quienes estén en proceso de adquisición y comprensión lectora. Y pues bueno, estos serían los elementos para la tutoría de los alumnos en proceso de adquisición de la lectura. Continuamos, por favor. Otro aspecto a considerar son la elección en conjunto de los materiales para la realización de la tutoría y la organización de las vinas, el tiempo de la sesión o de la jornada que se va a destinar al proceso de tutoría y las reglas de tutoría. También algo importante es que se construyan materiales del contenido o las estrategias de la tutoría, pero también el ciclo de la tutoría y las orientaciones de la tutoría como material de apoyo para el alumno tutor, para que en caso de que, pues bueno, necesite, ¿no?, replantearse en el proceso qué acción tendría que seguir o cuáles elementos tendría que llevar a cabo en su tutoría, tuviera, por ejemplo, un cartel o un guión que le oriente en estos procesos. Bien, continuamos. En este caso, pues, también se debe definir el proceso de retroalimentación de la tutoría, en donde el docente debe determinar el tiempo de la jornada para realizar la entrevista y diálogo con el alumno tutor y el alumno tutorado para conocer y retroalimentar la experiencia de la tutoría. En este caso, el docente también tiene que determinar los mecanismos o estrategias didácticas para recopilar información sobre los logros y áreas de oportunidad de las estrategias de tutoría, como pueden ser diarios, plenarias donde se comparta la experiencia de la tutoría y actividades demostrativas de las habilidades lectoras adquiridas en el proceso. Y pues bueno, el mantenimiento y seguimiento de los procesos de tutoría para el desarrollo de su efectividad. Aquí quiero comentar que la literatura dice que deben de haber al menos 24 sesiones, ¿no?, para que se empiecen a identificar esos cambios con los procesos de tutoría. Bien, continuamos con la siguiente, por favor. Pues bueno, antes de la tutoría, el alumno tutor debe decidir en conjunto con los docentes lo que ya comentamos, a quién va a tutorar, los materiales y las prácticas de tutoría. Continuamos en la siguiente, por favor. Esta parte de las orientaciones al alumno tutor se hicieron en un lenguaje como que para que el docente pueda sacar fotocopias de estas páginas y se las dé al alumno tutor y pues les sean comprensibles, ¿no? Y es, como les comenté, estaban en español y maya, ¿no? Al inicio de la tutoría, que se maneja en momentos, la presentación del alumno tutor, donde realizarán con apoyo de los materiales la ejemplificación de la actividad para que el alumno tutorado sepa las fases y momentos del proceso y servirá para identificar el interés y dudas del tutorado respecto a la actividad. Bien, continuamos con la siguiente. En el momento 2, donde realice en conjunto con su compañero la actividad de tutoría elegida, así como las acciones de apoyo al aprendizaje al alumno tutorado o al compañero tutorado, utilizando ejemplos y formas de tutoría que aprendió y practicó en conjunto de su maestro. Continuamos con la siguiente, por favor. Y el momento de cierre, donde dialoga en conjunto con su compañero tutorado sobre la actividad, lo que le pareció esta y lo que aprendió. Y en este momento acuden con el maestro para contarles sobre cómo les fue en la actividad, los resultados y lo que fueron descubriendo durante el ejercicio. Y continuamos con la siguiente, por favor. Aquí hay unas orientaciones, ¿no?, de lo que comentaba sobre las preguntas o aspectos a considerar en el proceso, ¿no? Como estar atento
a lo que comenta ya sea el alumno tutorado en la actividad, respetar las reglas del grupo para la tutoría, preguntar cuando veo que tiene dificultades y no entiende algo, darle tiempo para pensar. Continuamos con la siguiente, por favor. Darle oportunidad que realice las actividades solo y luego, si lo requiere, con tu ayuda, explicar o dar ejemplos, evitar el regaño o instrucciones largas y complicadas, no desanimarse si tienen alguna dificultad y pedir apoyo a compañeros o al maestro. Continuamos con la siguiente. Y la parte que comentaba, ¿no? Ante los imponderables, como una cierta sugerencias u orientaciones, qué hacer si el compañero no quiere seguir la tutoría, si ambos tienen dificultad en un punto de la actividad, si no encuentran un material, si no entienden cómo pueden realizar una actividad, ¿no? Y muchos de ellos apelan a darse el tiempo para reflexionar y encontrar alternativas, buscar el apoyo colaborativo de sus demás compañeros o continuar con el docente, ¿no? En este caso. Bien, continuamos la siguiente. Y orientaciones para dialogar y valorar y registrar lo vivido en el proceso de tutoría, diálogo entre ellos con el docente, registro del proceso de tutoría en el diario de libreta de tutoría y el proceso de coevaluación y autoevaluación. Continuamos con la siguiente, por favor. Y las actividades que se proponen para tutoría, que van desde aquellas orientadas a quienes están en el proceso de adquisición de la lectura, en quienes ya adquirieron los procesos de codificación, pero tienen complejidad para realizar el proceso de lectura, sobre todo en frases largas o párrafos, y quienes ya lo tienen consolidado, ¿no? Como la identificación de sonido y grafía a partir del nombre propio de los compañeros, orientación de la direccionalidad de la lectura y la lectura en voz alta, utilizador de marcadores gráficos e imágenes en la lectura para el apoyo en la significación de esta. Continuamos en la siguiente, por favor. Para quienes ya han adquirido, ¿no? Y están en el proceso de consolidación, el uso de vocabularios escritos, imagen y texto, utilización de la caja de palabras que ellos mismos crean con palabras desconocidas, donde tienen la imagen y tienen la definición por ellos mismos, el grafómetro y el ambiente alfabetizador. Continuamos con la siguiente. Y para la consolidación de la lectura, el manejo de conceptualizaciones del entorno. Este me gustó mucho porque la actividad lo que tiene que hacer es el alumno tutor en conjunto con el docente van y hacen un paseo por la comunidad y recuperan, ¿no? Un registro del alumno donde escriben, ¿no? Todos los elementos que consideran relevantes a la temática que van a presentar, y ese texto son los que se leen en el proceso de tutoría. Y luego el cuestionamiento sobre la lectura de cartas, ¿no? En este caso, expositivas, diario personal de grupo y la estrategia de la tertulia literaria. Bien, la siguiente, por favor. Y pues con eso compartimos, ¿no? En este caso, pues del contenido de la guía que pues tuvimos a bien realizar. Con ello concluyo mi exposición y agradezco su atención. Profesor David, muchas gracias por su exposición. Realmente, pues este ejercicio de la tutoría puede ser clave precisamente en nuestras aulas multigrado, en la medida en que estudiantes de un poquito más avanzados puedan ayudar precisamente a aquellos que tienen más dificultades. No sé, Lupita, si tenemos comentarios en Facebook. Estoy revisando. Juan, si quieres dejar de compartir para vernos más cerca de la... Sí, ya. Voy a dejar de compartir y terminamos.
Sí, hay una pregunta que si gustas, leo, Juan. Por favor, sí, sí, sí. Este, el maestro Zenobio Popoca pregunta, ¿en un grupo puede haber simultáneamente diversas parejas de tutoría, cada quien con su tema? Es una pregunta que le hacen al doctor David. Eh, la guía la pensamos en este caso en función de el modelo de CONAFE, tanto la maestra Patricia y yo pues estuvimos en el CONAFE, ¿no? Y retoma en este caso el modelo de aprendizaje basado en colaboración y diálogo, donde por eso comenté, ¿no? Que el primer momento es donde se ofertan los temas, ¿no? Cada tutor dice, ah, bueno, pues yo voy a trabajar sobre la historia comunitaria, ¿no? Las historias de la comunidad. O yo sobre un diario de la comunidad. Y lo ofertan a los alumnos y en esa oferta es donde los alumnos desde su interés dicen, ah, pues yo quiero aprender sobre la lectura con respecto a este tema. Entonces, sí, sí se pueden trabajar distintos temas a la vez dentro de este enfoque y propuesta. Gracias, maestro David. No sé si aquí en quienes estamos en Zoom también quieran hacer alguna pregunta a David. Está la posibilidad. Igualmente a quienes nos acompañan en Facebook, les recordamos que aquí estamos pendientes de todo lo que ustedes escriban en los comentarios que ahí están, que ahí se pueden hacer. Sí, sí tenemos uno de la profesora Ivana, lo leo. Dice, cuando se habla de alumnos tutores, siempre me realizo una pregunta problematizadora. ¿Será que eso le está ayudando realmente a que ese alumno tutor siga avanzando en su propio proceso de construcción del conocimiento o se estanca simplemente por ayudar a los demás? Profesor David, de acuerdo con su experiencia, ¿qué nos puede comentar al respecto para contestar a la profesora Ivana? Es una pregunta muy interesante. En este caso, pues, un elemento clave, yo creo que es ahí el docente y su coordinación. La parte del proceso de preparación para realizar el proceso metacognitivo que permita, en este caso, plantear los contenidos que va a trabajar con los alumnos tutorados. Pensar en cómo hacer más accesible el conocimiento que le haya adquirido y con eso replantearse el sentido. Y en ese proceso el docente que haga preguntas problematizadoras que lleven al alumno a tanto a desarrollar elementos para su transmisión en la tutoría de forma más sencilla, por ponerle una palabra, pero también comprendiendo, ¿no? En este aprendizaje cíclico que se señala de Brunner, ¿no? Al revisitar algo, ¿qué aspectos nuevos encuentro? A tratar de explicarlo de forma más sencilla. Y, por ejemplo, en el caso del modelo de aprendizaje basado en colaboración y diálogo que señala el CONAFE, para la reflexión sobre esos procesos metacognitivos, propone el diario de tutoría, donde el alumno que tutora tiene que poner qué aprendió en el proceso de tutoría, tanto en aspectos del contenido y de las habilidades de lectoescritura, o de lectura en este caso, y qué aprendió de cómo tutorar de mejor forma esos contenidos. Entonces, esas serían como que las estrategias, ¿no? Para afrontar ese elemento que dice o que comenta la maestra. Y, y precisamente sobre ese aspecto que usted está comentando, la profesora Griselda Márquez hace una pregunta que yo pensaba también hacer inmediatamente. Bueno, las expresiones o las manifestaciones de los estudiantes tutores, ¿cómo han sido cuando hablan de las dificultades que tienen de acompañar a sus acompañar eh, a sus tutorados, digamos? No sé, en términos de la percepción, en términos
de su motivación o si se desmotivan precisamente porque sus compañeros no les escuchan o les siguen. ¿Cómo ha sido esa experiencia, profe? Sí, en este caso, un aspecto importante, ¿no? Como lo dice el material, es el trabajo previo que hace el docente de preparar y crear el clima y las condiciones para que la tutoría sea fructífera y para que los alumnos vayan adquiriendo el sentido y la dinámica del proceso de tutoría. Porque ha pasado, ¿no? En ocasiones, ¿no? Que los alumnos se orientan más que el proceso de enseñanza al proceso relacional. Por ejemplo, de alumnos que terminan siendo tutores muy impositivos con sus compañeros en el proceso, más orientados a mantener la regla, ¿no? Un modo de ser directivo de la docencia en este caso, ¿no? Y entonces se orienta más sus procesos hacia ese aspecto que hacia la promoción, ¿no? De los procesos de aprendizaje en sus compañeros. Y ahí, pues, entra en juego, ¿no? La parte de, como dije, ¿no? De la preparación y sobre todo que las reglas de tutoría sean construidas de forma conjunta y sean revisitadas y promovidas, ¿no? A lo largo del proceso. No obstante, pues puede haber situaciones de salvedades, ¿no? Donde, pues, es una estrategia favorable, pero también tiene sus alcances y limitaciones, ¿no? Entonces, pues bueno, ese es un elemento que también puede estar presente. Bueno, no tenemos entonces más comentarios. No sé si hay alguna otra pregunta al respecto para continuar. Mónica tiene la mano levantada. Ah, sí, 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 profe Mónica. Ahí va. Sí, bueno, muchas gracias por compartir semejante trabajo. Yo me preguntaba, bueno, esto imagino yo, pero por ahí no sé si lo dijiste y si lo dijiste pido disculpas. Esto imagino que en la semana o en el horario de clase lo harán algunas veces, no es una dinámica permanente, ¿no es cierto? Entonces yo me preguntaba, ¿no? Este tipo de interacción que ustedes están proponiendo entre el tutor y el tutorado, que está bastante regulada el tipo de interacción y que tiene toda esa preparación y tiene toda una dinámica muy particular. eh, y seguramente en los otros días donde no hacen esto, habrá interacciones distintas. Y entonces yo me preguntaba si ustedes pudieron identificar en esas otras interacciones diferentes que tienen los estudiantes y para pensar, para producir conocimiento, para hacer una puesta en común, que no tienen estas características, si ustedes ven muchas ventajas en esta que ustedes están proponiendo del tutor y el tutorado, o qué diferencias, o si es que las tienen, o si ven que esas interacciones que están aprendiendo a hacer a partir de toda esa guía, las trasladan a los otros momentos en que no están haciendo el trabajo de tutoría. No sé si se entiende lo que estoy preguntándome. Digo, en esto que hay una cierta regulación, a las otras donde no funciona eso, sí, en interacciones más dinámicas, más libres por ahí, veo esto de un tutor y un tutorado, ¿lo estoy entendiendo mal o es así como uno a uno? ¿O cómo se propician las interacciones entre pares de conocimientos próximos? Porque ahí hay una diferencia de uno más avanzado y uno menos avanzado. Bueno, me preguntaba sobre las interacciones, porque es algo que nosotros también estamos mirando, ¿no? Sí, muchas gracias por la pregunta. Se ha encontrado diversidad de distintos aspectos, ¿no? De donde incluso el buscar el logro de que la tutoría funcione en la lógica y propuesta que se tiene, no se logra, como también en donde llevan más tiempo con una sistematización, digamos, colectivamente construida. Por ejemplo, que llevan 2 años
se da en espacios, digamos, no estructurados, donde surge de forma espontánea entre los alumnos, incluso con compañeros de otros grados, si el tema que se está trabajando lo conoce más un alumno de menor edad, pero que ya ha trabajado esos contenidos y esas estrategias en este caso. Entonces, sí se presenta, pero depende en gran medida del tiempo en que hayan trabajado esta parte de la tutoría. Y en este caso, más con aquellos con quien tienen afinidad, ¿no? Como que ya empieza a aparecer, ¿no? Como que el alumno que es el al que voy a pedir apoyo para ciertas situaciones, ¿no? En este caso. Entonces, ese es uno de los referentes que hemos visto. Pero también les gusta mucho también trabajar en equipo, entonces se da un equilibrio de esas diversidades en esos procesos, ¿no? Bueno, muchas gracias. Bien, profesor David, muchas gracias. También no sé si tenemos más comentarios en Facebook. Eh, no tenemos más por ahora. Lupita, no sé si tenemos que agregar. No. Hay un comentario Ay, de ay, sí, ay, el maestro Esteban del García. profesor Esteban García. Dice que resultaría Sí, interesante que eh, vivenciamos este proceso de tutoría entre nosotros. Y pues sí, sí, una cosa es observarlo, ¿no? Y otra vivirlo y la experiencia pues también dice mucho. sobre todo porque implica ceder mucho en los egos, ¿no? Y comprender que tal vez algún compañero o compañera tenga algo que aportar a lo que uno está desarrollando. Em, sí es importante precisamente porque el trabajo colaborativo es el que crea conocimiento. Yo creo que de alguna manera los espacios que tiene la RIER, como este espacio de la RIER a puertas abiertas, nos permite, si no una tutoría, sí entre pares, comprender cómo, cómo se aborda un problema de investigación desde otro punto de vista y desde las diferentes dinámicas que estamos desarrollando. La lectoescritura, el aprendizaje de las matemáticas, las lenguas originarias, los materiales, las didácticas específicas, porque precisamente en este ejercicio es que todos aprendemos de una manera mucho más colaborativa. Nos viene muy bien este comentario del profesor Esteban García para que lo tengamos en cuenta como colegas. No sé si no tenemos más comentarios. No sé, Lupita, si vamos cerrando ya la sesión del día de hoy. Y de acuerdo, en Facebook ya no hay más comentarios, pero bueno, estamos muy contentos que ha habido mucho público desde Facebook conectado y eso pues alienta mucho a que este espacio se continúe en una segunda ronda a partir del próximo año. Sí, agradecemos a todos los miembros de la red que han participado en estas 15 sesiones. Entendemos que ha sido pues un poco distanciado en el tiempo, pero también hemos buscado la heterogeneidad y la participación para que podamos compartir sobre todo nuestros procesos de investigación y lo que se van desarrollando en las aulas también, ¿no? Como lo comentamos anteriormente, es un espacio muy enriquecedor, sobre todo para los que estamos en procesos de formación de doctorado y también de maestría. Eh, escuchar a colegas de otras partes, de otros países, de cómo abordan las situaciones, sobre todo en un punto común que es el que a todos nos interesa y es la educación rural, ¿no? Que es el punto clave en este aspecto. La profesora Griselda Márquez dice que efectivamente
se alegra por una segunda temporada y la profesora Nazarena da las gracias a todos y unas felicitaciones pues a los dos participantes del día de hoy, al profesor David y a la profesora Mónica con sus aportes. Se recuerda para todos los miembros de la RIER que eventualmente habrá una segunda convocatoria para la Riera Puertas Abiertas que estaremos organizando para el siguiente año, lo mismo que para los participantes de los seminarios de la Riera Puertas Abiertas. Estamos pensando también un número monográfico de la revista de la River en la que podamos participar con los aportes que hemos desarrollado durante estas 15 temporadas. Eh, Sin más comentarios para el día, ¿sí? Juan, si me permite solo para Sí. recordar la próxima sesión y que vayan agendando, será el 26 de enero y participarán en esta sesión Paola Arteaga Martínez y Luis Ernesto Un Solá momentito. Becerril. Entonces, pues los esperamos el 26. Ya enviaremos el cartel y la liga para que nos acompañen. Y pues muchísimas gracias, Mónica, David. Ha sido una sesión en la que hemos aprendido mucho y les agradecemos mucho, pues, todo lo que compartieron y lo que nos quedamos también con más ganas de conocer. Eso siempre es motivante para seguir en contacto y fortaleciendo la red. Bueno, Muchas gracias a muchísimas todos. El gracias. profesor Zenobio provoca un último comentario, Lupita, del profesor Zenobio. Dice gracias y que entiende que la tutoría desde el CONAFE es una estrategia que busca generalizarse en todos los servicios educativos. Saluda a todos. Muchas gracias. Esta intervención cumplimos. Profesor David, nuevamente agradecido. Profesora Mónica, esperamos en el próximo año que nos sigan acompañando. Bueno, muchísimas gracias por el espacio. Bueno, y un saludo de felices fiestas. Nos encontramos en el 2024. Bueno, hasta luego.